Hola, muy buenas tardes, sean bienvenidos a otra transmisión por la exposición Oaxaca Inspira la Filatelia. Esta es realmente una transmisión muy especial porque nos acompaña el investigador y director de la Biblioteca de Investigación Juan de Córdoba, el doctor Sebastián Bach Dunberger. Muchas gracias, doctor, por Gracias. acompañarnos. Gracias por tenerme aquí. Bueno, doctor, en esta exposición contamos con el timbre de 1980, que es sobre arte y ciencia de México, patrimonio religioso del siglo XVI, en donde vemos la fachada del exconvento de Yanguitlán, conjunto conventual de Santo Domingo Yanguitlán, edificado en 1521. Hacemos una relación con 4 piezas del artista Sergio Hernández, quien hace una reinterpretación del Códice de Yanguitlán, códice que realmente es parte de la tradición de la escritura mixteca y que pues, fue creado en un momento muy específico, ¿no? La llegada de los españoles. Doctor, ¿podría hablarnos un poco del origen del Códice de Yanguitlán? Pues sí, es un documento que desde que se conoce ha llamado la atención. En realidad se hizo conocido a partir de los preparativos de la exposición de 1892 en Sevilla, donde México se presentó por primera vez, digamos, a nivel internacional como una potencia cultural importante, ¿no? El libro hoy en día está fragmentado, está en diferentes partes, se conocen 3 diferentes partes, pero sus imágenes siempre han llamado la atención por su enorme fuerza expresiva que tiene, pues, ¿no? Fue un documento elaborado muy tempranamente, pensamos incluso que fue elaborado en la década de 1540, o sea, 20 años y pico después de la conquista, en Yamitlán, pero curiosamente, mientras que en otras partes predominaba todavía, digamos, las expresiones tradicionales, culturales, el Códice Yamitlán se destaca mucho por, para esa época, ser un libro moderno. Podemos hacer una comparación, el Códice Selden, que se pintó por ahí de 1560, o sea, 20 años posterior, no refleja absolutamente ninguna influencia de la gráfica española. Sin embargo, ese documento, que es 20 años anterior, incluye todo tipo de referencias a la realidad colonial en que el señorío de Yamitlán pues, vivía. Representaciones de frailes, de obispos, de encuentros, pagos de tributo. Además de la temática, digamos, que no niega la conquista, pero incluso lo pone enfrente. Además, pues se ve que no usaban el tradicional formato de un biombo, pero en hojas europeas. O sea, se quería hacer un libro europeo. Y claro, no es un libro europeo porque los libros europeos de la época se hacían por cuadernillos, aquí es simplemente hojas sueltas, pero sí la intención era claramente imitar, digamos, un libro europeo, ¿no? Y como tercer punto vemos en la gráfica, el estilo del códice, una serie de innovaciones muy notorios, la aplicación de ciertas sombras, de 3/4 de perfil, de traslapes, que normalmente no tenemos en la gráfica prehispánica mixteca. Entonces, hay una serie de innovaciones tanto en el estilo, como en el formato, como en la temática, que hace que ese libro para la época fue muy llamativa, y hasta la fecha, pues, y que en ese momento era un libro que trataba incluso de reconocer y de incorporar la realidad de la vida colonial, ¿no? O sea, de la mixteca colonizada. Y entonces hay que ver siempre el porqué de esos fenómenos, y por lo mismo podemos pensar de que esa es una expresión, un mensaje político, porque pues, los códices eran instrumentos políticos, digamos, ¿no? Un instrumento político de un personaje, una facción dentro de Yamitlán, cuyo poder derivaba de la identificación con el colonizador, mientras que el Códice Selden, repito, de 20 años después, obviamente es un discurso de un
una facción o un personaje que se identifica exclusivamente con el tradicional discurso prehispánico del acceso al poder, de la justificación del poder. Y entonces es sumamente interesante ver de que el formato, la temática e incluso el estilo gráfico nos hacen entrever que hay un trasfondo político, digamos, de identificación, y que también nos dice que las respuestas de los diferentes señores mixtecos no eran uniformes. Había grande diversidad en las maneras en cómo enfrentarse con una nueva realidad colonial en la Mixteca, la presencia del poder español. Algunos lo negaban, otros lo incorporaban, otros más o menos a la mitad, o sea, hay muy diversas reacciones, y el Códice de Yamitlán es obviamente de alguna facción política que decide de hacer una argumentación de poder, pero basado en su alianza con el nuevo poder, incorporando los elementos españoles en el libro. Por lo mismo, crea también una nueva gráfica, como vemos también, por ejemplo, en la Casa de la Cacica de Tepozcolula, ese momento en que los artistas mixtecos empiezan a incorporar elementos culturales, artísticos españoles, pero sin perder, digamos, el trasfondo mixteco, crean un nuevo estilo bastante creativo y único que durante, digamos, toda la parte de la mitad del siglo XVI tiene mucha fuerza, podemos decir desde 1540 hasta 1570, tiene mucha fuerza esa nueva creación mezclando los diferentes estilos tan diferenciados, creando un tercer elemento, y ese es lo que yo creo que llama mucho la atención en las imágenes del Códice de Yamitlán, ¿no? O sea, reconocemos eso como gráfica mixteca, pero a la vez también reconocemos la influencia de la gráfica española, y de alguna forma es un testimonio bastante dramático sobre esa lucha, esa discusión, esa búsqueda, digamos, de cómo integrar esas dos culturas que ya son una realidad en la Mixteca para 1540, por bien o por mal, con toda la carga horífica que significa los posteriores epidemias que pasan en la Mixteca, la violencia que se da, etc. Pero bueno, esa es una de las respuestas a esa realidad dramática que significa la mitad del siglo XVI. Y yo creo que de ahí se deriva esa gran originalidad y también el hecho de la fama de las imágenes. No hay casi libro de la Mixteca que se pueda abrir sin encontrar alguna imagen del Códice de Yamitlán, ¿no? Se le ha tomado esto para ilustrar justamente el dramatismo y la complejidad de la época, del inicio de la época colonial en la Mixteca. Bueno, doctor, los códices de la Mixteca pues nos ayudan a entender, ¿no?, el momento exacto, y también nos ayuda a comprender, ¿no?, las situaciones como históricas, porque a través de estos códices podemos ver fechas, lugares, ¿no?, las alianzas, las guerras. En el Códice de Yanguitlán, ¿podemos identificar algún personaje central? Claro, creo que, bueno, hablando de los códices históricos, digamos, ¿no?, que tratan de relatos históricos, había en la época prehispánica una larga tradición de registrar los relatos de la clase gobernante con mucho detalle, porque esos relatos eran un instrumento crucial en la negociación de los derechos, pues, ¿no? En el momento de buscar candidatos, digamos, para los matrimonios de los hijos, pues esos se volvían importantes instrumentos para saber cómo era el entramado, la red, digamos, política de la Mixteca. Cada casa en esa red, digamos, casa gobernante en esa red, y también, pues, el prestigio de cada casa, ¿no? O sea, cómo era su cercanía con los momentos originales de la creación de los linajes gobernantes y el mundo de los dioses. Ya obviamente en la colonia esto empieza a cambiar rápido, y el Códice de Yamitlán es uno de los primeros libros donde vemos ese cambio ocurriendo, pues, ¿no? Entonces no es tanto que es una historia de tipo dinástico o genealógico, como lo tenemos en el Botley o el Selden o el Nuttall, etc., ¿no?, o el Colombino.
o de tipo biográfico, como está en el Colombino y el Nútal. O sea, esos dos temas de la biografía o del registro genealógico no están en el Códice de Amitlán. Lo que el Códice de Amitlán parece expresar es un argumento como una facción se alió con el poder español y por lo tanto es el candidato idóneo y adecuado para heredar el poder en Amitlán. Y eso tiene que ver probablemente con que al inicio de la década de 1540 hubo una división en la casa gobernante de Amitlán en que se crean dos facciones. Una facción es apoyado por el encomendero Francisco de las Casas, es la facción, digamos, más tradicionalista, incluso al encomendero Francisco de las Casas se le regaña mucho de que no pone ningún énfasis en evangelizar la población, etc. Más bien es un español bastante pragmático. Doctor, en los códices de la Mixteca vemos que se reflejan mucho los años, la historia, los lugares, los nombres. ¿En el Códice de Yanguitlán existe o podemos reconocer a un personaje principal? Bueno, los códices prehispánicos, como bien dices, en algunos son relatos históricos que tratan de las genealogías y las biografías de los antiguos gobernantes, sobre todo como instrumentos en la negociación política, ¿no? La historia de la genealogía y de las biografías de los antiguos héroes eran importantes elementos en definir el prestigio de ciertos linajes y también pues, los candidatos idóneos para la negociación de matrimonios y la continuidad de los linajes y el heredar pues, el sistema muy complejo de heredar los títulos de diferentes señoríos. Hay esos temas en el Códice Nutan, en el Códice Botley, en el Colombino, en el Códice Selden. En parte son biografías de personajes como Ocho Venado o la señora Seismono, y en parte son registros genealógicos que explican cómo esos personajes importantes están conectados con los actuales gobernantes. El Códice de Yanvitlán, por haberse pintado después de la colonia, después de la conquista, ya demuestra ciertos cambios en ese discurso tradicional del poder. De hecho, por lo que vemos en la pintura misma, es claramente el argumento de alguna facción dentro de Yanvitlán para demostrar su alianza con el nuevo poder español y por lo tanto verse beneficiado dentro de la negociación. Y sabemos incluso a qué momento eso corresponde. En la temprana década de 1540 hubo una división en la casa gobernante de Yanvitlán en que un candidato era apoyado por los dominicos y otro candidato tenía el respaldo del encomendero español. Los dos tenían intereses encontrados, de hecho los dominicos y el encomendero no se llevaban para nada. El encomendero era, digamos, de la facción más pragmática, ¿no? Él solamente estaba ahí para aprovecharse de la mano de obra. Los dominicos tenían más un programa de cambio cultural, de conversión de la población, de implementar cambios sociales y culturales. Y cada uno apoya un candidato que en su visión es la más adecuada, o sea, se ve como detrás de la división en la Casa Real de Yanvitlán están de hecho poderes encontrados españoles, porque igual como las respuestas de los señores no era uniforme, tampoco los intereses de los españoles son uniformes, pues, ¿no? El candidato de los dominicos no nos debe sorprender que se llama Don Domingo de Guzmán, y el candidato del encomendero Francisco de las Casas se llama Francisco de las Casas, o sea, el padrino le da su nombre al candidato, ¿no? Los dos tenían buenos títulos, los dos tienen buenos antecedentes para poder ser gobernantes o heredar el título de gobernante de Yanvitlán. El candidato que gana es Don Domingo de Guzmán, porque obviamente después de que el caso llega a México, es más favorable para el poder español apoyar al candidato de cambio en ese sentido.
Pero pensamos que el Códice de Amitlán es justamente la parte perdedora, que manda a crear un documento en que él demuestra cómo ha apoyado al poder español, cómo ha sido un buen vasallo del nuevo rey de España, cómo ha convocado y ayudado a la comunidad a insertarse en esa nueva realidad local, colonial, y que por lo tanto, por eso es el candidato idóneo, ¿no? Y doctor, también nos habla de la gran innovación que existe en este códice. También hubo una innovación en el material que se utilizó para la creación y en el lenguaje, en el lenguaje que se ocupa para realizarlo. Sí, yo creo que uno de los temas interesantes es que el papel que se usaba desde fechas bien tempranas llega a la Nueva España desde Italia. Entonces, en realidad, Génova era el gran productor de papel para exportación, y mucho del papel que se usa a lo largo de la época colonial en la Nueva España en realidad viene de Italia, que son los grandes productores de papel. Y entonces se ve también al mismo tiempo que el códice es un primer ejemplo de la globalización que significa el colonialismo español, pues, ¿no? O sea, España coloniza en ese momento una gran parte del mundo y genera una interacción entre regiones que anteriormente es difícil de ver. Y ahorita pensamos que la globalización es algo del siglo XX, pero la primera gran globalización ocurre en el siglo XVI, pues, ¿no? Incluso cuando ya después se añade la ruta hacia las Filipinas, pues, ¿no? Pero en ese caso, incluso pues en el Códice de Amitlán ya vemos el uso de papel italiano. Vemos también que el pintor de alguna forma estaba observando los primeros libros españoles que llegaban a la Mixteca, que obviamente llamaban mucho la atención en este momento. Tuvieron un gran éxito los libros impresos, la imprenta de la Nueva España, que se instala a partir de 1529 en la Ciudad de México, pues es famoso por su éxito y la gran cantidad de libros que produjo, y también el éxito de la idea del libro, porque la imprenta española llega a una región de las Américas donde la gente ya está acostumbrada a la idea de escribir y leer, ¿no? O sea, el concepto de leer y escribir ya existía. Entonces, por eso la gran adoptación, el gran gusto, digamos, en explorar esa nueva gráfica que llega con los libros españoles, y se ve la aplicación entonces de sombra hasta digamos, los glifos prehispánicos de fechas, que todavía están dados en el sistema mixteco prehispánico, los empiezan a dar sombra, o sea, para darles una cierta calidad 3D, digamos, hoy, ¿no? Exitosamente, o sea, se ve el enorme gusto que a los pintores de ese documento le dio ver cómo hacer, por ejemplo, en algún momento está el registro de tributos a pagar al señor de Amitlán, trigo y seda, y se ve el enorme gusto de pintar la hoja de seda doblada, o del maíz del trigo o de maíz, la hoja doblada, para dar el efecto de 3 dimensiones, digamos, de diferentes planos, de que la hoja va así y luego baja así, y la sombra que produce la hoja doblada, ¿no? Todos esos elementos se ve un enorme interés por los pintores de Amitlán de entender esas nuevas técnicas que están viendo, y justamente desde su base fuerte de la gráfica mixteca bien desarrollada, que proviene del posclásico, incorporar esos nuevos elementos sin perder la base, creo que ese es súper novedoso. Entonces el papel, la gráfica, repito, son elementos que llaman mucho la atención como elementos novedosos en el libro, ¿no? Yo digo que quizás la parte más dramática, que es una forma gráfica de acercarse a la manera en que esas culturas estaban en estos momentos de la década de 1540, se estaban como conectando. Hay episodios de gran violencia, de gran injusticia, de gran desafortuno, desdicha, pero también hubo momentos muy creativos.
que pues van a poner la base para pues, lo que posteriormente va a ser la cultura en la Mixteca durante la época colonial y que a su vez es la base de las comunidades mixtecas actualmente, pues, ¿no? Y entonces ver en ese códice, digamos, una de las expresiones más, digamos, creativos, positivos en medio de un momento de muchísimo dramatismo, creo que es muy impresionante, ¿no? Por ser testigo a través de esa gráfica de uno de los momentos más dramáticos de la humanidad en la Tierra, que fue ese manera a veces muy violento, pero a veces también creativo, de que esos dos partes del mundo pues, tuvieron que lidiarse uno con el otro, una con el otro. Sí, gracias. Doctor, sabemos que el códice se encuentra por partes, ¿no? Actualmente, ¿dónde se encuentra? Tuvo una historia muy curiosa. La mayor parte, 11 folios, se conocen desde finales del siglo XIX, desde 1891, y están en Puebla. Probablemente llegan al Instituto de Bellas Artes, ahorita a la Biblioteca La Fragua, de la UAP, llegan ahí de la Mixteca a Puebla. Como muchos códices, su destino no fue la ciudad de Oaxaca, pero llegaron a Puebla y de ahí llegaron a otros lados. Eso queda en Puebla y se nota su existencia cuando están preparando la gran exposición en Sevilla. Posteriormente se descubre que en un volumen del Archivo General de la Nación, que trata sobre el cacicazgo de Tututepec, hay 4 páginas más del códice. Por el estilo es obvio, el papel, el estilo y todo lo demás son tan únicos que es bastante obvio que son otras hojas. Ahora hay que pensar de que en ese momento entonces se conocen, en 1940 se da la primera gran publicación del Códice Yamitlán, fue por cierto el primer estudio académico publicado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que un año antes había formado. La primera publicación fue el Atlas y la primera publicación académica fue la edición del Códice de Yamitlán, que hasta la fecha sigue siendo una edición muy importante por los estudios que acompañan sobre es el inicio de la etnohistoria de la Mixteca en realidad. Pero imagínate el problema que se vio desde el inicio, porque son 15 hojas que no están en su secuencia original. Todas son hojas sueltas. Ahora los de la AGN están encuadernados, pero en origen eran hojas sueltas. Y entonces, uno de los principales temas siempre ha sido ¿cuál fue la secuencia original de esas hojas? Algunos tienen años anotados, entonces esos años nos dicen, bueno, este debe ir después de porque pues vamos cronológicamente. Pero las hojas que no tienen anotaciones cronológicas, ¿dónde van? Pues, ¿no? Posteriormente, en 2007, se descubre que 3 otras hojas más, haciendo ya 18 hojas, se encuentran en la Ciudad de México, en una familia que desde tiempos muy atrás los había heredado, ¿no? Complica el problema cómo entran esas 3 hojas en la secuencia de los demás, pues, ¿no? La mayoría de los estudios entran en esa problemática de tratar de reconstruir la secuencia de las hojas del códice. Se sabía de las últimas 3 hojas porque alrededor de 1900 don Manuel Martínez Gracida ya había visto esas hojas en Tlaxiaco en manos de una persona ahí. De ahí posteriormente llegan, pero siempre quedan en el estado de Oaxaca, nada más que están en manos privadas desde siempre, ¿no? Sabemos hoy en día de que todo el documento estuvo a mediados del siglo XVIII en manos de los señores de Tepozcolula, que además eran los caciques de Yamitlán y de Tututepec y de Cuilapan, o sea, les había llegado todo eso con el enorme señorío cacicazgo que habían creado en la Mixteca. Habían también llegado documentos de los diferentes linajes. Y el linaje de Yamitlán, cuando finalmente todos los papeles, etcétera, pues se terminan con esa familia de gobernantes en Tepozcolula, los Pimentel, ¿no? Francisco Pimentel y Guzmán, y luego su hijo Agustín, ellos tienen esas hojas y son precisamente los que empiezan a añadir
algunas hojas a expedientes que tratan de Tututepec, extrañamente. Pero es porque Tututepec estaba en la misma familia, digamos, de Tepozcolula que Yamilán. Eso explica por qué hay 4 hojas del Códice de Yamilán añadidos a un expediente de Tututepec que justamente proviene de esa familia de Tepozcolula. O sea, los 3 pueblos ahí, ¿no? Y igual esas 3 hojas, las últimas en descubrir, que en 2017, pues 2013, regresaron a la ciudad de Oaxaca, también estaban añadidos a un expediente de copias de papeles de Tututepec, de la misma familia. Entonces fue esa familia que, ya no entendiendo bien cuál era ese códice, o sea, eran un montón de hojas sueltas, algunas hojas lo añadieron a ciertos expedientes, pero más bien como simbólicamente para dar a decir, a entender como es muy antiguo. También es uno de los códices más estudiados, o sea, como es un códice que ocurre en un contexto histórico del cual hay otros documentos y los desafíos que significan estudiar la secuencia de las hojas, etc. Existen varios estudios posteriores a 1940 y la idea del libro también es como actualizar el estado de la situación, pues, ¿no? El estado del conocimiento sobre el documento. Entonces un nuevo comentario también al documento y dejar constancia de que después de tantos cientos de años, finalmente las 3 partes pues están al alcance del estudioso, pues, ¿no? Entonces el libro es sobre todo pues una celebración de ese momento en que por lo menos todas las hojas del códice que se conocían otra vez están identificadas, están en distintas instituciones, pero justamente mediante una publicación podemos, aparte de la exposición que duró nada más un tiempecito, ¿no? Definitivamente en el libro es posible reunir para siempre esas 3 partes, pues, ¿no? Entonces eso fue la justificación y el ánimo detrás del estudio, de actualizar por un lado el comentario y reunir las 3 partes en un solo facsimilar. Esa fue la idea. Y claro, pues el efecto justamente tenemos en esas imágenes del artista Sergio Hernández, que creo que igual al ver esas imágenes, entender su enorme impacto visual, su expresividad, pues como no inspiran, pues, ¿no? O sea, inspiran a estudiosos de la gráfica de esa época, pero claro que también pueden inspirar a un artista oaxaqueño que siente ahí un experimento gráfico y social y todo el drama que está detrás de la época y sentirse inspirado por esas imágenes. Este también fue un resultado que creo que fue muy gratificante, la exposición que en aquel tiempo se hizo en el Centro Cultural Santo Domingo, donde pues Sergio pues mostraba la manera en que él reinterpretaba el dramatismo de esa época de 1940 y qué es lo que significaba ese momento y cómo esa expresión gráfica tan fuerte y tan original hasta hoy en día puede inspirar a los artistas, ¿no? Pues queremos agradecerle, doctor, por acompañarnos el día de hoy y hablarnos más sobre el Códice de Yanguitlán. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y con muchísimo gusto. Bueno, pues quiero darle las gracias a todos por recibirnos el día de hoy a esta transmisión. Recuerden que estamos publicando todas nuestras actividades en nuestras redes sociales. Nos vemos el viernes a otra transmisión especial.